Thank you, Mr. Vice President. I will present my report in Spanish and the report of my official visit to Canada in French and English. Excelencias, como es bien sabido, el agua tiene múltiples utilidades y en particular permite procesos productivos que tienen una gran proyección económica y también una gran proyección sobre poderes económicos influyentes. Pero, ante todo y sobre todo, el agua sustenta la vida en el planeta y es la clave del asentamiento territorial de los pueblos, así como de la cohesión social y de la convivencia en las sociedades humanas. Por ello, es vital gestionar de forma justa y sostenible el agua, los ecosistemas acuáticos y el ciclo del agua como bienes y patrimonios comunes, como bienes de dominio público bajo la responsabilidad de los Estados que deben gestionarlos desde un enfoque basado en los derechos humanos. El agua que extraemos de la naturaleza para diversos usos debe gestionarse como un bien común, un bien compartido que debe ser accesible para todos y todas, pero no apropiable por nadie. Los ecosistemas de los que se obtiene el agua deben considerarse patrimonios naturales comunes y debe garantizarse su sostenibilidad por el bien de todo el mundo, incluidas las generaciones futuras. Y el ciclo del agua, como parte del clima, del sistema climático, debe considerarse patrimonio común mundial a recuperar con adecuadas estrategias frente al cambio climático. Miren, en mis clases en la Facultad de Economía siempre recordaba a mis alumnos una frase del poeta español Antonio Machado. Todos los necios confunden valor y precio. Y hace 2500 años Aristóteles distinguía entre el concepto de economía y el de crematística. La economía, decía, es el arte de administrar los bienes de la casa, mientras que la crematística gestiona los bienes que se compran y se venden en el mercado. Pues bien, excelencias, si reflexionamos sobre los valores que están en juego en torno al agua, veremos que los más importantes no son intercambiables por dinero. Por ejemplo, yo les sugiero, ¿qué valor asignarían ustedes en euros, en dólares o en cualquier moneda al agua que necesitan en sus casas para salvaguardar la salud de sus familias? ¿O cómo comparar siquiera el valor del agua necesaria para mantener la salud pública con el valor del agua para cultivar aguacates para la exportación? Necesitamos discernir categorías éticas y establecer normas y leyes que establezcan prioridades, reservando la máxima prioridad para el agua vida. El agua necesaria para sustentar la vida en general y muy en particular la vida humana, una vida digna para todos y todas, tanto a nivel individual como colectivo. En un segundo nivel de prioridad deben situarse los usos considerados de interés general por la sociedad. Y en tercer lugar, el agua economía, en usos productivos que nos permiten legítimamente mejorar nuestro nivel de vida. Sobre la base de discernir estas prioridades, estas categorías éticas, priorizar el agua vida es esencial si queremos desarrollar una gestión del agua basada en los derechos humanos. Reconocer el agua disponible en una comunidad como un bien común exige involucrar a esa comunidad en su gestión. Y en esa línea, de hecho, se mueve el desafío de promover una gobernanza local participativa de los servicios de agua y saneamiento. Me consta muchos ayuntamientos están afrontando ese reto.
Reconocer una cuenca fluvial como un patrimonio natural común exige articular una gobernanza del ecosistema fluvial abierta a la participación de la población que depende de él, de forma que esa población se responsabilice también de garantizar su buen estado, haciendo un uso justo y sostenible de sus aguas. Y de nuevo en esa línea se mueven los esfuerzos, me consta, de muchos países para organizar una gestión ecosistémica sostenible y participativa a nivel de las cuencas hidrográficas. En cuanto al ciclo hídrico, como parte del sistema climático, su consideración como patrimonio común mundial nos exige construir acuerdos e instituciones globales que permitan articular esa responsabilidad común de toda la humanidad frente al cambio climático. Desgraciadamente en esto estamos muy atrasados y el cambio climático no nos va a esperar, Excelencias. Reconocer el agua y los ecosistemas acuáticos como bienes comunes supone, como estoy diciendo, implicar en su gestión a las comunidades concernidas. Sin embargo, dada la complejidad de la sociedad actual y de los valores a gestionar, como por ejemplo garantizar la sostenibilidad de grandes cuencas hidrográficas, es fundamental que los Estados se responsabilicen y asuman el dominio público sobre aguas y ecosistemas acuáticos, pero recordando que se trata de gestionar bienes comunes, lo cual exige una gobernanza sin ánimo de lucro, anidada a varios niveles, a nivel local, a nivel de cuenca e incluso a nivel transfronterizo y global. Una gobernanza que garantice transparencia, participación pública y rendición de cuentas, respetando los derechos y las responsabilidades que corresponden a las respectivas comunidades, sobre la base de aplicar el principio de subsidiariedad. En la clausura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agua en 2023, el presidente de la Asamblea General reconoció el ciclo hídrico como un bien común global. Eso fue muy positivo que lo hiciera, pero no es suficiente. Es necesario también reconocer los ecosistemas acuáticos como patrimonios comunes, vinculados a los territorios y a las poblaciones que dependen de ellos. Y también reconocer el agua disponible en cada comunidad como un bien común, con derechos y responsabilidades compartidos por todos sus miembros. Soy consciente, en todo caso, que desde la perspectiva neoliberal, el agua es considerado una mercancía que debería gestionarse bajo la lógica del mercado. Desde este enfoque, el acceso, el uso y el beneficio del agua dependen de la capacidad de pago de cada individuo, mientras que el acceso a la información y a la gestión quedan en manos de los accionistas mayoritarios de las corporaciones que tienen al cargo esos servicios. Excelencias, lo digo claramente, este enfoque no solo contradice la concepción del agua como bien común, sino que es incoherente con un enfoque de gestión del agua basado en los derechos humanos. Bajo esta visión neoliberal han surgido modelos de privatización de gestión de los servicios de agua y saneamiento basados en estrategias de partenariado público-privada. Se han promovido mercados de derechos de uso e incluso han surgido múltiples estrategias de financiarización del agua, como la entrada de derechos de uso en los mercados de futuros, bajo la lógica de la especulación financiera. En todo caso, a este respecto me remito a las recomendaciones formuladas en su último informe temático por mi predecesor, el profesor Leo Heller, sobre la privatización de estos servicios, y a las que yo mismo hice en mi primer informe ante la Asamblea General sobre la mercantilización y financiarización del agua. Como habrán podido leer, por último, el informe se cierra con principios de gestión, medidas económicas y estrategias tarifarias que incentivan un uso eficiente y responsable al tiempo
que son coherentes con los principios y criterios que deben presidir la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos y del agua como bien común desde un enfoque basado en los derechos humanos. A continuación presento brevemente el informe tras mi visita a Canadá, mi visita oficial. Primero en français. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier le gouvernement du Canada de m'avoir invité à visiter cet incroyable et immense pays. Immense, je peux vous le dire. Et je voudrais souligner, tout d'abord, que la grande majorité de la population canadienne a accès à l'eau potable et aux services d'assainissement, bien sûr. C'est un pays très développé. Mais deuxièmement, je voudrais même souligner comme louable le fait que l'État a pris la responsabilité des injustices commises à l'encontre des peuples autochtones. Ça, c'est très important. Ainsi que l'incorporation dans le droit canadien des droits des peuples autochtones tels que reconnus par les Nations Unies. Toute une référence internationale. Cependant, j'ai également été confronté à la dure réalité de la marginalisation et du manque de respect des droits humains à l'eau potable et à l'assainissement dont les peuples indigènes en particulier continuent de souffrir dans ces bastions coloniaux que sont les réserves. En anglais maintenant. In this context, I would like to highlight some recommendations. First, enact legal, provincial and territorial legislation recognizing the human rights to safe drinking water and sanitation. Secondly, enact legal reforms to guarantee throughout the country Indigenous peoples' right to free, prior and informed consent, as well as First Nations jurisdiction over the water sources on which they depend, even if they are off reserve, and stop criminalization of those who oppose large-scale industries in their territories. Promote basin-level institutions in interprovincial basins to develop sustainable management and appropriate climate change adaptation strategies, and apply strategic environmental, social, and public health impact assessment where serious public health impacts from toxic pollution already exist, and new projects can generate dangerous synergies at basin level. And finally, provide the Canadian Water Agency with the necessary powers and competencies to take the lead nationally in monitoring compliance with the human rights to safe drinking water and sanitation, including a strong complaint mechanism accessible to all rights holders across the country. Thank you very much.